Comienza en Es Radio, Es la Crónica de Fernando Delgado. Muy buena. Bueno, comienza nuestra tertulia de hoy, que viene calentita. Como verán ustedes, pues nos hemos retrasado 20 minutos por las circunstancias que han ocurrido en este país y que esto es lo de siempre. Que vamos a hablar, claro, naturalmente ahora. Pero aquello de la dimisión de Cristina Cifuentes ya está ahí. Pero yo digo muchas veces que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Lo malo es que cuando te cogen con la piedra en la mano, pues te oíste. Y la han cogido con la piedra en la mano. Yo digo que nada más que hay una persona eminentemente pura y se la jugaron, que fue Jesucristo. A Jesucristo, que cogió 11 apóstoles, resulta que uno lo vendió, el otro lo negó, el otro no se creía que había resucitado y estaban a su lado. De modo que podemos pensar nosotros de una señora que va a un lugar y se lleva unas cremas que den 22 euros, porque es que la chorrada no puede ser más grande. O sea, jugarse un puesto de trabajo, jugarse la vergüenza porque te van a coger sí o sí, pues no merece la pena tanta cosa. Y me estoy refiriendo naturalmente a Cristina Teniente. Tenemos con nosotros a Cristina Cifuentes, caramba, perdón. A Cristina Teniente por ahora ese tipo de cosas no... A Cristina Teniente, perdona, hija. Lo único que pasa es que me gustaría que hubiera estado aquí, porque no estás de ninguno de tus partidos. Claro que después de esto, cualquiera viene aquí al programa de Fernando Delgado. Pues ya sabes lo que iba a pasar. Que tendría que dar explicaciones y no hay explicación alguna. Pero Paco García del PSOE y Obed Hernández del Partido Socialista, pues Obed Santos. De Podemos, todo. De Podemos. No, si yo con los nombres soy siempre lo mismo, pero bueno, ya me conocen. Obed Santos, Podemos. Paco García, PSOE. No tenemos a nadie del PP. Porque ahora mismo acaba de dimitir Cristina Cifuentes. Eso sí, quien ha respirado, bien respirado, ha sido Abel Rivera, que no tiene que aliarse con nadie para poder poner una moción de censura. Y quien la ha fastidiado es a Gabilondo, que se ve ya presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Bueno, os habéis enterado como yo hace un ratito. Estando aquí sentado. Sí, señor. Yo según venía escuchándolo, la más rabiosa la he escuchado a ella por radio directamente anunciarlo. Que pensaba dejarlo, según ella, después de la fiesta de la Comunidad de Madrid, después del día 2 de mayo, pero que dadas estas circunstancias precipitaba la decisión a este momento. Eso es lo que le he escuchado. ¿Qué quieres que te diga, Fernando? Pero es que tú fíjate cómo son las cosas en España, que cuando sacó el diario.es la noticia, lo primero que hizo Cristina Cifuentes fue poner una denuncia porque se había atentado contra su honor, contra el diario. Y todo esto la llegó a poner, es que de hecho es dentro de una semana la vista. Sí, la llegó a poner. Sí, dentro de una semana es la vista. De hecho hay otra noticia en el diario diciendo y hablando por parte de la gente que hizo, de los periodistas, que no se iban a retractar. Es decir, en España tenemos la mala costumbre muchas veces de que cuando un periodista saca una noticia, cuando un periodista saca algún escándalo, directamente se va por el periodista, cuando el periódico o el periodista lo que hace es su función, que es la de control, la de vigilar y la de investigar. Sí, es cierto que algunos, pero cuando hay algunos periodistas que son auténticos terroristas del periodismo. Sí. Porque tienes toda la razón del mundo, porque Fernando. Nada más que se van a un lado y machacan a los otros. Yo cuando veo, por ejemplo, en el deporte, yo soy periodista y lo puedo poner en el currículum. Sí, soy periodista deportivo, con carné profesional. Sí, además fundé la Unión de Periodistas Deportivos. Pues ya está. Yo ni lo pongo ni leche ni nada, pero bueno, lo tengo. Pero si tú ves algunos programas deportivos, por poner un caso, hay periodistas que van con la camiseta del Real Madrid, sí, o con el Barcelona. Eso... Usted será del Real Madrid, yo soy del Atlético de Madrid. Jamás
yo, en un micrófono, defenderé al Atlético en contra de lo que es indefendible. Si el Atlético pierde, pues diré que ha perdido. Pero eso, Paco, está pasando, perdón, Fernando, hoy estamos todos con los nombres. Fernando, eso viene pasando en la sociedad española desde los programas de Telecinco en los que se empiezan a crear, y yo lo asocio porque para mí es una estructura muy fácil. Se empiezan a crear los programas de bando en los 90. Lo de la sexta también. Sí, no, pero te estoy hablando de catalán. Cuando hablamos del origen de un sistema o de una forma de entender la política y el espectáculo que se transmite a la sociedad. Estoy hablando de cuándo empieza. La telebasura en España, podemos decir que con los programas de Telecinco que empiezan a crear, tipo Gran Hermano, el que había de Javier Sardá y tal. Pero que hay 2 millones de personas que lo ven. Claro, pero se crea una forma de entender que para expresar o conseguir tus argumentos tienes que ser el más forofo, el más fanático y el más vehemente en la forma de exponer las cosas. Y eso se ha traído transmitiendo a la política, se ha ido capilarizando a toda la sociedad de una manera u otra. Hay una chavala que a mí me encanta. Yo creo que pasé a mí solo. Pero una tía que lo único que fue acostarse con un torero. Y actualmente está en lo alto, que es Belén Esteban. Bueno. Ha luchado como lo es. Yo creo que pero a mí me hace una gracia tremenda. Yo creo que esos programas, como dice Belén, han hecho flaco favor a nuestra sociedad y flaco favor a lo que debe considerarse el periodismo y la información. Sí. Centrándonos en el caso Cifuentes y en la cuestión que hoy sale a la luz de ese problema que tuvo en 2011 con las cremas en el supermercado. Ella ha reconocido el error, quiso pagarlas, quiso... Si pagarlas, pagó. Para su desgracia, pasar por un cuartito para su desgracia, como vivimos en un mundo tan veloz, yo esta mañana ya he escuchado en el programa de Al Rojo Vivo de la Sexta al vigilante de seguridad que la vio y que la llevó al cuartito del que estamos hablando. La vio por las cámaras, como se colocaban los dos botes en el una señora que iba vestida de Prada, que era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid. Ni más, que dices, bueno, ¿qué pasa por esa cabeza para cometer una torpeza semejante? También, de cualquier manera... Perdona, pero te voy a hacer un paréntesis. También es humana. Cuidado, también es humana, porque por supuesto. puede ser que lo que tenga Cifuentes no es que tenga ganas de robar, sino una criptomanía. Y eso es una enfermedad. Pero yo termino con la cuestión. Mira, a mí, si hay algo que me parece grave de este caso en concreto, es que lo hayan tratado presuntamente de enterrar. Es decir, exacto. El problema aquí, yo que veo aquí más grave en esta cuestión, es que esta señora cometió presuntamente un delito en el 2011. En 2011. Y lo saquen ahora. Y en aquel momento no. Ahora, 7 años después. Sí, pero ahora vamos a aquel momento. Ahora lo primero se tapa. Lo primero, la denuncia no se pone y desaparecen teóricamente las cintas de la grabación. Según el vigilante de seguridad esta mañana, orden de presuntamente una autoridad superior, esta señora paga y aquí no hay denuncia, ni vídeo, ni pruebas. Pero lo más triste de todo esto es que cada 15 días destruían los vídeos. O sea que alguien lo guardó con la intención de un día ajustarle las cuentas a Cristina Cifuentes. ¿De dónde Estos viene son ese herramientas de control y hay una definición... Hay mucha mala leche. Fernando, hay una cuestión que no nos olvidemos, y yo lo escuchaba hoy en la serie, lo ha dicho Luis Alegre, y estoy totalmente de acuerdo con él. La mafia no se fía de alguien hasta que está tan pringado como ellos y saben que tiene tanto que perder como el resto de los que están al lado. Y eso es la actitud que parece de esto. O sea, yo no me fío de esta hasta que no sé que la tengo cogida por si en algún momento tengo que sacarle y hundirla. Y es lo que han hecho con esto. O sea, el problema de todo esto es que todo esto parece como si el lodazal en el que se ha convertido el Partido Popular en Madrid, porque al final están cayendo todos los que han tenido responsabilidad de gobierno, por ahora menos Alberto Gallardón, perdón. Y claro, por ahora, estoy diciendo por ahora, yo no sé si saldrá o no saldrá, porque luego podemos ir retrotrayéndonos y Manzano tampoco salió, que también tuvo sus responsabilidades de gobierno, pero sí es cierto que después de ahí, hasta ahora han ido saliendo de una u otra manera, viéndose afectados por uno u otro caso, o hay sospechas o hay lo otro.
algo no huele bien en Dinamarca y a saber qué será, pero hay demasiado como para... En ser político, Obed y Paco, muchas veces te la juegas. Yo me acuerdo de un alcalde de Sanlúcar de Barrameda, Al suelo que viene el nuestro. que era del Partido Comunista, Sí. que había desviado dinero porque le habían dinero para cortar unas palmeras. Como las palmeras prácticamente estaban cortadas, cogió ese dinero y lo empleó en otra cosa, pero también para el pueblo, para el bien del pueblo. Pues eso es una malversación de fondos, está claro. Si alguien denuncia, le dicen que eso es un delito. Y dime qué delito es un individuo que coge ese dinero y en vez de emplearlo ahí porque ya estaba hecho, lo emplea en otro sitio. Pero se lo prohíbe la ley, lo han hecho montones de veces, pero ¿qué vamos a hacer? Mira, te digo una cosa, todos los que de alguna forma hemos entrado en la política desde el sitio que sea, ¿no? Hay gente que desde pequeño entra en las juventudes, después empieza a trabajar, otros pues venimos, como por ejemplo en mi caso, desde mi partido y desde la universidad. Todos sabemos, cuando venimos aquí, que se nos pone encima un foco así de grande. Y los que humildemente somos diputados, digamos, de base de eso, pero imagínate toda una presidenta de la Comunidad de Madrid. De todas formas, hay que ser sincero con este caso de la señora Cifuentes. Ella ya estaba amortizada. Sí. Hoy le han dado, digamos, La puntilla. por la puntilla, por decirlo de alguna forma. Ella era una persona que el caso máster, no solamente por el caso en sí, que podríamos estarnos aquí horas hablando de los currículum de uno, los currículum de otro, Sí. quién pone, como el otro día salió uno ahí que era soltero, médico y cirujano, y al final a los 4 o 5 días después de estos casos lo único que le quedaba era lo de soltero en el currículum. Sí. Pero y es que y esto... termino. Y ella estaba ya amortizada. Y sobre todo, como te he dicho fuera de antena, porque enfocó muy mal el asunto. Muy mal. Aparte de todo el tema, que podemos entrar en si hizo el máster, no lo hizo, enfocó cuando muy se mal el enfoca es asunto. porque tiene un mal consejero. Claro, pero Fernando... Papeles falsificados y demás. Vamos a ver, si aquí hay dos cosas. Primero, yo que soy un recién llegado a la política, como quien dice. Me acuerdo todavía de hace 4 años... Tú eres un recién llegado al cargo público. Sí, bueno, Como yo. a la política no, porque política llevo no. militando desde A la hace gente le muchísimos digo, años. Yo ya era político, lo que ahora tengo un cargo público. Sí. Este ha salido rana, ¿eh? Yo llevo militando muchísimo Este ha tiempo. salido rana, no te porque digo. el padre, que yo lo conozco, un tío fenomenal, es del PP. Sí, oye, que La eso madre, como- que es médico. La madre, una de esas extraordinarias, es del PP. Pero él podrá. Y además católicos, apostólicos y romanos. Él podrá tener la Sí, misma- mi padre no tanto. de Podemos. Anticapitalista Y ateo, sí. y hasta más ateo. Es que- O sea, que lo tiene todo el hoyo, ¿eh? Pero tan respetable como cualquiera. Él lo sabe, yo lo quiero muchísimo. Yo Pero tengo, aquí hay un Hasta problema. rezo por él. yo tengo un pecado más grande, Fernando, que mi padre es del Real Madrid. Ay, Dios. Ese sí. Y Yo el mío bético. Colchonero totalmente. Nosotros somos béticos la familia, en eso no hay disensiones salvo por mi hermana. Atlético, mira, el otro día No, mira que- el empate con el Real Madrid, con el Atlético de Madrid. Sí, sí, Y pero bueno, fue un partido muy bonito, Bueno, que tampoco tal. Yo lo que me resulta curioso, y venía a lo que estaba diciendo Paco del foco, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo empecé a presentarme, hubo quien hasta llamó a mi madre para preguntarle por mí, de distintos sitios, para averiguar qué podían sacar de trapos míos. A tu propia madre. Sí, le llegaron a llamar a preguntarle de si yo dejaba de tener. Yo en mi currículum, como siempre lo he puesto lo que tengo, pues, mi título de licenciado en Historia de América, mi título de técnico superior en Administración de Sistemas Informáticos, y lo que he hecho o lo que he dejado de militar en mi vida no tengo nada que ocultar, pero me resultó curioso que alguien, sabiendo que sea un diputado raso, como era yo, te llaman, intentan averiguar por activa y por pasiva y tiran de un sitio y de otro para averiguar lo que tiene. Imagínate a quien no es un portavoz, ¿cómo se te ocurre meterte en un tema como es la falsificación de papeles para un título que ya te sobra? Porque no lo necesitabas. Eso era, y la luego, impunidad, eso era la impunidad, Ove. claro, no, es el tema de engrosar y de engordar los currículum para luego, en caso de que salieras de allí, poder ir a tal sitio, a tal otro. Es que... Pero Vamos que a hacer- esa vamos a hacer- vamos a hacer una pausa, pero que esa señora, Paco, termina- vamos a una pausa. un momentito, Pero que esa señora, cuando tenía ya la delegación del gobierno de Madrid, hiciera eso lo del máster es por la absoluta impunidad. Aquí no va a pasar nada, aquí es total y ya está. Sí, y se confían demasiado.
De todas maneras, esos títulos muchas veces no sirven absolutamente ¿Qué para le nada. aportaba a ella, No siendo tienen ya nada. delegada del gobierno, para a su justificar. carrera Yo cojo política? ahora mismo cualquier que me llega muchísimo, bien para la radio, para la televisión, como le llega a Frank, de currículum y tal, y en los currículum que veo, la mitad de lo que dicen, vamos, saben más informática que un informático superior. Saben francés, saben inglés, Sí. y el francés que saben es decir oui, y el inglés que saben es decir je, y no saben más, pero lo saben. Que sí, que O sea, sí. que eso se infla, pero bien. Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos. Seguimos con nuestra tertulia de hoy, con Paco García y Ové Santo, PSOE y Podemos. No ha venido hoy PP, porque las que tenía encima, los pobres demasiado. Yo creo que las están pasando, como decimos por aquí, las están pasando putas. y qué leche. Pues cualquiera viene para acá hoy para dar una explicación que no puede darla. Y entonces mejor que ya sé. Y es verdad, muchas veces mejor decir, me retiro a tiempo, por lo menos durante este miércoles. Pues yo creo que deberían estar aquí, Fernando. Yo creo que también, por lo menos dar la cara. Pero es que además, explicación es muy simple. Ha mentido, ha dimitido y se va. Y no tienes que justificarte porque tú no lo has hecho. El problema es que muchas veces se tiende a asumir que cuando tú tienes que dar explicaciones o justificar que alguien de tu partido ha metido la pata, se te está pringando a ti, y no es así. O sea, el que ha metido la zarpa, el que ha mentido, el que ha manipulado, el que ha hecho algo que no debería estar fuera de cualquier organización. Independientemente de tal, la organización no tiene por qué ser culpable de todo ello, o por lo menos la gran mayoría de la organización. Otra cosa es cuando... Como ya hemos hablado bastante de doña Cristina, vamos a hablar de otras cosas aquí, de la tierra nuestra. Oye, he visto ayer que ha subido nuestro IBI según el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, que Extremadura está mejor económicamente. Bueno, estará mejor para ¿Que ha subido el IBI o que ha bajado? Ha subido nunca ha bajado, digo yo. Veamos que la economía está bastante mejor, dice. Claro, es que me estaba yo quedando un poco así, digo, si ha subido... Pero es que, a ver, la economía puede estar mejor en las grandes cifras, y volvemos a lo de siempre. Las cifras macro, las cifras de movimiento, está claro que han ido mejorando con el tiempo. El problema es cómo se traduce eso en la vida diaria de los extremeños y las extremeñas que van a llevar y a llenar el plato de comida de su casa, y eso no ha llegado. Que es cierto que las grandes empresas ahora facturan más, que venden más fuera, que se está moviendo más dinero, pues sí, pero... Y también más trabajo. ¿Pero qué tipo de trabajo, Fernando? El que tú quieras, pero es trabajo. No, pero es que un trabajo que antes te permitía llegar a fin de mes, ahora te convierte en el nuevo tipo de pobre que hay mucho en Extremadura, que es el trabajador pobre que no llega a final de mes incluso trabajando. Y eso, por desgracia, ahora es mucho más común de lo que era hace 8 o 9 años cuando empezó la crisis. Y esto tiene mala solución si no se quiere cambiar, por un lado, las reformas laborales que vinieron a establecer la precariedad y que vinieron a empeorar las condiciones salariales de los trabajadores y a establecer una indefensión de facto de los trabajadores que quieren defender sus derechos, que es lo que pasa ahora mismo, o bien nos dan problemas con las pensiones porque no hay cotizaciones suficientes, porque no se cotiza lo que se cotizaba y no se puede mantener el sistema de pensiones. Al final, la gente humilde, la gente de pie, tú, yo, el otro, el de la moto, son los que están pagando todo el tema de la crisis. Vamos a ver. Acabas de sacar el tema del IBI. El IBI sabemos todos que es un impuesto municipal. Es un impuesto municipal. Entonces, en los municipios que anden un poco desahogados, pues lo habrán podido bajar, ¿no? Tengamos en cuenta Aquí en Mérida no. que a veces... Aquí en Mérida te pegan capados, sobre todo cuando tienes que vender algo, comprar algo. Eso es otro impuesto. Tengamos en cuenta que muchas veces se han hecho ya revisiones catastrales que han subido a lo mejor el precio de la vivienda. A mí me la han hecho. Y entonces le has rebajado el IBI para que más o menos te quedes como estabas. Porque con eso... Bueno. Pero yo estoy en gran parte de acuerdo con Ové. Vamos a ver. La economía ha mejorado. Efectivamente. Si el país está creciendo a un 2 y pico, ha mejorado. Pero eso se ha traducido en el bolsillo de la gente más humilde. ¿O hemos ahondado en la desigualdad? Porque a mí creo que la forma que ha tenido el señor Rajoy
de intentar sacarnos de la crisis, que es ganando competitividad a base de salarios bajos, es un absoluto, primero, es injusto, absolutamente. Y segundo, es un gran error. Es un gran error. En este país hay un montón de gente que se está quedando por el camino. Que, como ha dicho B, se ha creado una nueva clase social, la de los trabajadores pobres. Gente que trabaja, pues tú toda la vida, que ya eres una persona veterana, no vamos a decir mayor, y en el trabajo también. No, sí, soy mayor. Tú una persona que andaba mal antiguamente, o hace 10 años, no hace falta irse más atrás, maestro. Era una persona normalmente que estaba sin trabajo. Claro, pero es que ahora es que hay gente que trabaja y tiene que ir a los servicios sociales. Yo tenía oposición en el magisterio y ganaba 2.000 pesetas. Sí. Y la pensión me costaba 2.200. Pasan más hambre que un maestro escuela. Eso era la cosa de aquellos tiempos. Pero fue en la época, la del maestro escuela. Hoy día, por suerte, está totalmente dignificado. De pasa más hambre que un maestro escuela, que además la pasaban, era porque pagaban los ayuntamientos. Y fue la República, en la Segunda República, la que le puso un sueldo estatal, bajo, pero sueldo estatal y pagaba por el Estado. Era bajo, pero pagaba. Pero yo tengo documentación, Paco, de un maestro de al lado del pueblo de al lado de... ¿De la Nava o de Carmen? No me acuerdo, al lado de la Roca, por la Roca. Dos maestros que los sábados y los domingos, porque le prohibían pedir en el pueblo, se tenían que ir a pedir a los pueblos, a las poblaciones posteriores. Porque llevaba 2 años, y se denunció por parte del periódico La República, porque llevaban 2 años sin cobrar, pasando hambre. Me contaba don Santos Díaz Santillana, que estaba de maestro en Galicia, que había un maestro que estaba pasando hambre. Y los maestros, los niños, iban a la escuela con su comida. Pero los padres sabían que el maestro estaba pasando hambre. Y los niños también. Y había uno que cargaba de más. Uno de ellos, todos los días. Sí, para darle al maestro. Y ese día siempre castigaba al maestro sin comer a un niño. Siempre el que iba más cargado, y los padres lo sabían. Y estaban en un desván y en la comida del niño estaban esperando como los pajarinos que le pasaran la comida. Normal. O sea que el maestro ha pasado lo suyo. Sí, pero mira. Pero Fernando, eso era una figura que se... En mi casa me mandaban dinero porque cobraba... Bueno, me tuve que empezar a dar clases particulares, que eso adultos y cosas de esas. Mi madre lo ha conocido, de maestras amigas suyas que le tenían que mandar perras desde casa porque no tenían para vivir. ¿Y? Pero mira, vamos al presente. Teóricamente, Fernando. Vamos al presente. El problema es que ahora se ha vuelto a eso. El maestro cobra un magnífico sueldo y tiene una magnífica jubilación. Yo tengo una magnífica jubilación, pero es que yo pago lo que no están los escritos a muy fácil, claro. Pero vamos al presente. Nosotros aquí, los socialistas en general y los socialistas extremeños en particular, lo tenemos muy claro. Nosotros lo primero que hay que hacer es reformar, o sea, abolir la reforma laboral de Rajoy y darle otra vez poder a los trabajadores para que puedan llegar a sus convenios y que no todo... O sea, si tú y yo tenemos una relación laboral y todo el poder lo tienes tú, vas a hacer conmigo lo que quieras, me vas a pagar lo que quieras, vas a hacer que trabaje las horas que yo quiera. Es que estamos yendo, con perdón, hacia la semiesclavitud. Es que esto es muy grave lo que está ocurriendo en este país. Hay un montón de gente que vive bien, pero hay una parte de este país que no nos podemos consentir que en un país que hay de todo las esté pasando canuta. Y para eso hace falta reforma y un gobierno de izquierdas por fin en este país que pueda llevar adelante todas estas políticas. Con las de la derecha que no esperen nada los trabajadores. Yo he sido director de una emisora de televisión, Emerita Televisión, tenía 8 o 10 y estaba hasta que entraba, por ejemplo, de práctica, que se le daba 200 euros al mes, porque estaba muy poco tiempo, se le daba de alta. Allí no trabajaba nadie si no estaba dado de alta. Mira, ahora el problema de los becarios, Fernando, y te lo digo porque es una vergüenza y además pasa hasta en la universidad pública, becarios realizando trabajo
que tenía que estar, que es un trabajo cualificado, que tenía que estar pagado y bien pagado, que tienen becas que ni siquiera cobran un duro. Cuando se establecieron los contratos en práctica por parte del gobierno del Partido Popular para los módulos de administración superior, los técnicos superiores como el mío, nos convertimos, porque yo estuve en esa etapa, nos convertimos en manos de... Lo hiciste en Sevilla, ¿no? Lo hice en Sevilla. Y yo Sí, que yo de las pocas facultades que había, yo hice los comunes en Sevilla, de Historia del Arte, que entonces hacían comunes. Sí. No sé si tú lo hiciste. No, lo nuestro era Los específico. comunes, y después, Pero no yo sabía me por qué, refiero a... mira, si por ciencia, por Historia de América, que se estudiaba allí, o filosofía y letras en general. No, pero yo me refiero a que yo hice en el año 2001, creo recordar 2001, yo hice el ciclo de técnico superior en sistemas informáticos de FP. Porque empecé a trabajar y empezando a trabajar me di cuenta de que bueno, se cambió la reforma y era obligatorio tener un título para poder ejercer de informático, lo cual me parece totalmente lógico. Entonces me saqué el título de técnico en administración de sistemas informáticos y los últimos 6 meses estuve trabajando de gratis y por la patilla y por la cara para una empresa, realizando un trabajo que yo hacía mi trabajo. O si quieres hablamos en historia. De los profesores universitarios. Y tienes el título de informático superior. De técnico superior. De técnico superior y estás en el paro. Sí. En el paro, que es el mejor sentido de la palabra. Estás cobrando como diputado regional. Sí, pero porque estoy trabajando, haciendo otro tipo de trabajo. Al fin y al cabo es un trabajo de representación, pero es cierto que con ese tipo de formación te quedas en el paro y vas al paro y además con mi edad, que son 43 años, ya es difícil que vayas a encontrar trabajo y es muy complicado. Qué pena. Pero Gente preparada. Fíjate si en España estamos desperdiciando capital y Mucho estamos talento. dejando que se vaya gente formada y con nuestros un impuestos. capital brutal que hemos pagado entre todos y se están yendo fuera porque no somos capaces de retenerlo aquí. No, y hablo de profesores universitarios Es que o de técnicos. y después en esta Extremadura tenemos la plataforma logística de Mérida. Vienen a inaugurarla por todo lo alto, Pará. Pero como resulta que Badajoz tiene más votos que Mérida, la plataforma logística de Mérida se va a Badajoz. Y está Pará. Resulta que Mérida está a 60 kilómetros de Cáceres, de Badajoz, cerca de Sevilla. El centro geográfico de la región que está en Badajoz, en Mérida, a Badajoz. Y estos de los políticos son los putos votos. Nada más. Que el voto es el que manda y se acabó. De ese tema hablamos cuando tú Otro quieras, día. porque yo creo que ya estamos muy mal de tiempo, pero No más no, ya me pero estás el diciendo que gobierno, nos tenemos que ir. el gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara tiene como gran prioridad también el espacio Mérida. También lo tiene como gran prioridad de su labor política. Pero ya hablaremos. Pero eso Paco, sería cuestión estoy de encantado verlo. de que venga. Y Ové, a ti no te falta que digo que estoy encantado, estoy encantadísimo, en superlativo. Y lo siento porque no haya venido alguien del PP, porque también son gente muy buena y las que tienen que estar pasando, pero tenían que haber venido por lo menos a decir, señor, ha cometido un error, se le ha echado, ha pedido admisión y se ha tapado. No hay que avergonzarse absolutamente de nada. Es que no, como ha dicho Ben, no han sido ellos los que han Claro. cogido las cremas ni los que han hecho el máster. Paco, y muchísimas gracias. Desearles a todos ustedes una feliz jornada y hasta el próximo lunes, que volveremos como siempre a estar con ustedes.